Hoy vamos a comenzar un tema nuevo y está más relacionado con cómo vamos a evaluar ahora nuestros proyectos para ver si son viables o no. Esto lo llamamos indicadores de bondad económica. Luego, hoy la asignatura o la clase está encaminada a comenzar a saber qué son esos indicadores y para qué sirven. Si los listamos, tenemos 5 indicadores que vamos a comenzar a estudiar. El valor presente neto, la tasa interna de retorno, el costo anual equivalente, la relación beneficio-costo y el periodo de retorno de la inversión o periodo de pago o payback. Si ustedes entran a Moodle, lo voy a hacer en este momento, van a encontrar las presentaciones de este apartado ya dispuestas ahí para que las puedan revisar y seguir en cualquier momento. ¿Dónde están? Donde dicen evaluación económica de alternativas y en la segunda pestaña, indicadores de bondad económica. Ahí ya encuentran las presentaciones y van a quedar, pues, obviamente cargados los videos de clase. Ahora, hasta este punto, desde el punto de vista económico, nos interesa, o el objetivo de toda inversión es crear valor, o en otras palabras, acumular dinero, ¿cierto? Entonces, la pregunta es cómo se mide esa creación de valor y cómo podemos determinar, saber si un proyecto o una inversión es buena decisión financiera. En otras palabras, queremos técnicamente responder a la pregunta si es conveniente o no realizar un proyecto o una inversión. También nos sirve para, de un grupo de proyectos, identificar cuáles deberíamos comenzar a priorizar. Y en ese último caso, pues también organizar los proyectos, ¿cierto? Priorizarlos. Esto se conoce, o sea, poder saber si un proyecto es viable o poder organizar o priorizar de una serie de proyectos cuál debería ser el primero que tengo que desarrollar, etcétera, desde el punto de vista económico, es lo que se conoce como decisiones de inversión o políticas de inversión. Y es un elemento central del curso de Ingeniería Económica. No lo hacemos intuitivamente,
Para esto, pues hay unas técnicas sistemáticas que permiten establecer, al menos hipotéticamente, porque recuerden que todo lo que hacemos o todo lo que hemos hecho ahorita en el proyecto de inversión, pues es una serie de supuestos, ¿cierto? Y para evaluar cada uno de sus proyectos, pues ustedes están formulando una serie de hipótesis, ¿cierto? De que esos supuestos se vayan a cumplir. Entonces, al menos hipotéticamente, usando una serie de técnicas sistemáticas, puedo tomar la decisión en términos de creación de valor y si debo o no debo realizar ese negocio. Comencemos entonces a hablar de algunos aspectos importantes antes de evaluar cualquier proyecto. Lo primero es que si yo quiero hacer un ordenamiento relativo de proyectos, es importante saber cuáles son las razones que tienen esos proyectos. Toda vez que existen proyectos independientes o proyectos mutuamente excluyentes. ¿Qué es un proyecto mutuamente excluyente o una serie de proyectos mutuamente excluyentes y qué son una serie de proyectos independientes? Por favor, léanlo, inténtenlo. ¿Qué entendieron de los mutuamente excluyentes? María José, ¿qué entendiste de los mutuamente excluyentes? María José, ¿sí está conectada? Sí, profe. Joan, ¿qué entiendes de los independientes mientras nos contesta María José? Joan Steven. La estoy analizando, profe. Ya leí. No sé, que de pronto son proyectos como un poquito más limitados, pero que asimismo buscan como tener o manejar las mejores posibilidades o por lo menos contemplar cómo está como más abierto, ¿no? María José. Que hay varios proyectos y que hay que escoger como, y que solo se va a aceptar como el que sea mejor, el más factible.
Shari, ¿puedes dar un ejemplo de proyectos independientes? Daniel Ricardo, ¿puedes dar un ejemplo de proyectos mutuamente excluyentes? O Sebastián. Profe, de los independientes son los que solamente se dedican a una sola cosa, ¿no? ¿Cómo así? No te entendí, no te escuché casi. O sea, que los independientes son los que se dedican como específicamente a una sola cosa, ¿sí? Pero ¿puedes dar un ejemplo de lo que serían proyectos independientes? No sé, tipo una empresa que venda solo leche. ¿Alguien tiene en mente algún ejemplo de proyectos mutuamente excluyentes o proyectos independientes? En ingeniería civil, por ejemplo, hay infinidad de casos de proyectos mutuamente excluyentes. Supongan ustedes que tienen que sortear con un proyecto de una vía un punto de control o un punto obligado para cruzar un río. La forma en cómo se podría cruzar el río podría generar múltiples proyectos que se podrían analizar, pero que son mutuamente excluyentes. Podría ser un túnel para pasar el río, ¿cierto? Podría ser un puente, viga y losa. Podría hacer un puente atirantado. Podría ser un puente de luces sucesivas. Podría ser un puente en arco. Una vez tome la decisión, y aquí la estamos analizando exclusivamente desde el punto de vista económico, y una vez desarrolle el proyecto, pues los demás proyectos, o sea, por decir algo, si elijo el puente de luces sucesivas, por X o Y razón, pues los demás proyectos dejan de ser viables. Ya ejecuto el que necesito, el que evalúe y me da económicamente más apropiado, más conveniente, y todos los demás pues ya no tienen sentido porque para ese punto obligatorio ya está realizada la solución. Los demás no son necesarios ya. El ejemplo es claro de los mutuamente excluyentes. O sea, profe, una pregunta. Sí, O sea, que son esos que o sea, son varios
puedo decirlo así, o sea, serían varios proyectos que compiten ah, respecto a algo y solamente se elige a uno. Eso es lo que quiere decir mutuamente excluyentes, que compiten entre sí. Se podría decir así, ¿sí? Podríamos verlo así. Ahora, un ejemplo de proyectos independientes, también vistos del ámbito de la ingeniería civil, podría ser el que ocurre con frecuencia a una empresa constructora que desarrolla edificaciones o proyectos estructurales, ¿cierto? Donde puede tener varios lotes desarrollables y en cada uno de esos lotes tener un proyecto. En un lote un edificio, en un lote un colegio, en un lote de pronto un conjunto residencial de casas, en otro lote unas industrias, unas naves industriales, unas bodegas. Y el objetivo aquí ya no es descartar o seleccionar un solo proyecto, sino priorizar los proyectos. Toda vez que los recursos, sobre todo económicos, pues son limitados. Hasta la empresa más grande de construcción tiene recursos económicos limitados. Las limitaciones de una u otra empresa, pues sí, depende de su capacidad financiera, de su músculo financiero, pero son limitados. Luego, el interés aquí es saber cuál de esos proyectos posibles ejecutar primero para tener la mayor ganancia, la mayor creación de valor, o evaluar una serie de parámetros económicos que permitan tomar la decisión. Y una vez haga ese, pues viabilizaría el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Si lo entienden, es medianamente claro el ejemplo. Sí, señor. Dado el propósito, estos indicadores que vamos a comenzar a estudiar son conocidos como indicadores de bondad económica y se organizan en orden de importancia, como lo ven en la diapositiva. Primero el valor presente neto, luego la tasa interna de retorno, luego la relación beneficio-costo, el costo anual equivalente y el periodo de pago o periodo de retorno de inversión. Luego, el más importante de todos es el valor presente neto. Todos estos indicadores cumplen el mismo propósito. Todos apuntan a responder o a identificar cuál es la pertinencia, cuál es la conveniencia de realizar un proyecto o de cuál debe ser el ordenamiento de un programa, que es un grupo de proyectos, o un portafolio de varias alternativas de inversión. Cada indicador se complementa entre sí. Luego es importante analizarlos todos o algún grupo de estos indicadores cuando quiero tomar decisiones sobre diferentes tipos de proyectos. Cada uno lo hace con técnicas diferentes.
Cada uno observa variables diferentes del comportamiento esperado de los proyectos. Luego, hay indicadores que miden la creación de valor, hay indicadores que miden la rentabilidad, hay indicadores que miden la rapidez del retorno de una inversión, etc. Pero asimismo, a veces es complejo interpretar varios indicadores y se puede crear confusión o llevar a interpretaciones que se contradicen. Eso pasa porque obviamente los indicadores utilizan supuestos diferentes y focalizan el análisis de la evolución esperada de variables de los proyectos que no son. Iguales. Lo que sí tienen en común todos los indicadores de bondad económica que vamos a analizar es que todos necesitan un insumo específico para poder hacer la evaluación de un proyecto. Y este insumo es el flujo de caja o los flujos de caja. Que si leemos que es un flujo de caja, dice desplegados en el eje del tiempo para mostrar los movimientos de efectivo asociados con la creación de implementar un proyecto, tal como ya vimos, esto se puede graficar fácilmente. Pero ustedes me pueden decir que es un flujo de caja. Sebastián, ¿puedes decir que es un flujo de caja? Sí, un flujo de caja es el control del dinero que me ingresa y que también me egresa, o sea, lo que gasto y lo que, lo que obtengo. Ya sea de cualquier tipo de fuentes de ingresos, ya sean activos o pasivos, y eso es lo que sé. Complementando lo que acaba de decir Sebastián, que en esencia es eso, digamos, faltó comentar que yo hago ese análisis de manera puntual y temporal, es decir, es como si tomara una foto en un momento específico de mi empresa o de mi proyecto. Quiero ver todos los ingresos que hubo en el mes y así durante tantos meses. O quiero ver todos los ingresos y egresos que hubo cada año durante X número de años. Entonces, si estuviéramos hablando específicamente de los proyectos de inversión que ustedes ya han venido realizando y han venido analizando, entonces intentémoslo. Voy a conectarme aquí a la red a ver si lo podemos medianamente graficar. Luego, si yo quiero hacer, ¿ya están viendo la pantalla? No. Yo no. No, señor. No, señor. No, profe.
Ahora ya intentamos. Ajá. Vámonos acá entonces. Si yo quiero crear el flujo de caja de un proyecto para un tiempo específico, momento cero de nuestro negocio sería todo lo que tengo que hacer previo para abrir las puertas de ese negocio, ¿cierto? Fíjense que todos, lo más probable es que en ese momento cero solo tengamos gastos, ¿cierto? Y esos gastos pues son nuestra constitución, más los gastos de inversión que ustedes ya han realizado, ¿cierto? Y si quisiera analizar eso de manera anual, entonces para el primer año es probable que yo tenga unas ventas, pero que a esas ventas yo tenga que restarle todo lo que gasté en recursos humanos, todo lo que gasté en gastos fijos. Profe, qué pena, ¿podría dejar entrar a John? Es que se le cayó la conexión ahorita. A ver, un segundo. Tendría que restar todos los costos de producción. Tendría que restar, ¿qué más le tengo que restar a eso? Recursos humanos, gastos fijos, costos de producción. Los impuestos, ¿cierto? Y si me endeudo, seguramente también tendré que descontar el servicio de deuda. Al final, si mis flechas positivas son mayores que mis flechas negativas, pues tendré un flujo de caja para el primer año positivo. Si mis gastos son mayores que mis ingresos, pues tendré un flujo de caja negativo. Y así lo hago para cada año, ¿cierto? Dependiendo qué, pues el ciclo de vida del proyecto. Para el caso de nuestros proyectos, de sus proyectos de inversión, vamos a hacer un flujo de caja para 10 años.
proyectar un flujo de caja para 10 años y evaluar si esos proyectos a 10 años son o no son viables. ¿Sí fue claro el tema? Sí, señor. De cómo es que proyectamos ese flujo de caja. Al final es lo más complejo, ¿no? Porque son una serie de supuestos y en la medida en que yo trate de acercarme o de hacer un mejor análisis, pues voy a de pronto tener más tranquilidad con el resultado de la evaluación. Entonces, entremos a hablar, Profe, yo tengo una pregunta. señora. Digamos, en relación de nuestros proyectos, cuando hagamos el flujo de caja, ¿no lo vamos a comparar con otro proyecto? No, solo van a evaluar si su proyecto es factible o no, si es conveniente o no hacerlo. Vale. Realmente no lo van a, o sea, compararlo con otro proyecto sería que hicieran dos proyectos. Pero generalmente así se hace, ¿cierto? No, no necesariamente. O sea, si tú tienes una idea de inversión, puedes evaluarla independientemente de todo. Ah, ok. Hay que saber si tu idea es viable. No si tu idea, no siempre la pregunta es cuál de mis ideas es viable, sino si solo tengo una, saber si esa es viable. Bueno, sí, señor. Entonces, comencemos a hablar del primer indicador de bondad económica, que es el valor presente neto. Como ya lo habíamos comentado hasta ahora, es el más importante de todos los indicadores de bondad económica. ¿Cómo se calcula? Pues es encontrar en pesos de hoy la suma de todos los flujos positivos y negativos que arroja un proyecto o una inversión de acuerdo al flujo de caja, o al diagrama de flujo de caja. Como se trata de una suma en valor presente, pues aparte de tener el flujo de caja, necesito una tasa de descuento o un costo de oportunidad con el cual voy a calcular los valores equivalentes de cada uno de esos flujos futuros en el momento cero. Es decir, para calcular el valor presente neto, yo voy a traer mi flujo que tengo en el periodo 1, buscar su valor equivalente en el periodo 0, utilizando el costo de oportunidad, sumarlo al flujo que ocurre en el periodo 2, que busco su valor equivalente en el momento 0, utilizando el costo de oportunidad, etcétera, para cada uno de los flujos de caja que tenga que analizar. Teóricamente, pues es muy sencillo. Ustedes ya lo saben hacer. Ya saben calcular el costo de oportunidad. Ya saben usar las matemáticas financieras para hallar valores equivalentes. ¿Cierto?
Si hacemos un pequeño recuento, pues recuerden que en el proceso de producción, donde yo transformo recursos naturales o insumos, utilizando energía humana, conocimiento o mano de obra, y utilizando instrumentos de trabajo, como puede ser maquinaria, como puede ser software, ¿cierto? Pues voy a agregar valor a esos productos naturales y por ende acumular valor. Pero para hacer eso, yo necesito dinero, invertir dinero, ¿cierto? Y esa inversión puede provenir de deuda o de patrimonio, de recursos propios. Y dependiendo cuánto valga la deuda y cuánto valga el patrimonio, es que yo calculo mi costo promedio ponderado de capital. Que para el caso de los emprendimientos, mi costo de oportunidad pues es ligeramente superior al costo promedio ponderado de capital, que sería mi tasa mínima atractiva de rentabilidad. Y la rentabilidad del negocio, o una vez que quiero evaluar el negocio, voy a ver, entre otras, si la rentabilidad del negocio es superior a esa tasa mínima atractiva de rentabilidad. También teóricamente decíamos que el costo de oportunidad es la rentabilidad que se deja de percibir por no tener recursos de capital para invertir en un proyecto. Entonces, si lo miro de manera teórica, eso ocurre en donde ya tengo, por ejemplo, un negocio consolidado, el cual vive de la ejecución de proyectos. Ya hago mis análisis económicos financieros para cada uno de esos proyectos. Y mi costo de oportunidad se comienza a marcar en el momento en que no puedo ejecutar alguno de esos proyectos porque no tengo recursos de capital. Y cuando decimos que no tenemos recursos de capital es que no tenemos ni capital propio ni capacidad de endeudarnos ya para ejecutar el proyecto. En ese caso, pues ese sería el costo de capital, costo de oportunidad. Pero eso ustedes ya lo revisaron, ya lo volvieron a hacer hace poco para su proyecto de inversión, etc. Entonces, ¿cómo calculo mi valor presente neto? Tal como me lo está mostrando la diapositiva, ¿cierto? Si tuviera un diagrama de flujo de caja con 5 flujos, uno en el periodo 0, uno en el periodo 1, uno en el periodo 2, 3 y 4, pues la ecuación para calcular mi valor presente neto es la que ustedes están viendo en la diapositiva, donde X sub 0 o sub 1, 2, 3 y 4, pues son los valores, las magnitudes de esas flechas, ¿cierto? Unas negativas y otras positivas. Pero la I, ¿qué es entonces la I? ¿Qué es la I?
Ana María, ¿qué es la I? Leonel, ¿qué es la I? El interés, profe. No, no es el interés. Es lo que acabo de comentar. Angie, ¿qué es la I? No sé, profe, quizás la inversión. Brian, ¿qué es la I? No está Brian. Dana, ¿qué es la I? No, profe, no sé. Y entonces, ¿ustedes no están en clase? Fabián, ¿qué es la I? Profe, ¿es la tasa de oportunidad? Es el costo de oportunidad, pero si llevo 2 diapositivas diciendo que tienen que descontar esto al costo de oportunidad, que tienen que hacer la equivalencia en función del costo de oportunidad, llevamos, ¿cuántas clases? Hablando de equivalencias y de matemáticas financieras. Este es el remate de la asignatura. Para esto es que llevamos hablando de tasas todo el tiempo, para aprender a evaluar un negocio. Si ustedes al final no tienen claro cómo es que lo van a evaluar. Respondiendo a lo que comentaba entonces su compañera ahorita, que si no lo vamos a evaluar frente a otro negocio, no, yo lo voy a evaluar frente a mi costo de oportunidad. Mi negocio es viable para mi costo de oportunidad, o no lo es. Por eso hay inversiones que para algunos es viable, parece muy buena inversión, y para otros no, porque depende del costo de oportunidad que tenga cada uno. Depende cuánto valga el dinero que tiene que invertir para cada una de las personas, independientemente si es dinero propio o dinero de deuda. Calcular el valor presente neto es fácil. No es más que la sumatoria en pesos de hoy de los flujos presentes y futuros de un proyecto, utilizando nuestras ecuaciones de pago único de matemáticas financieras que ya hemos tocado antes, ¿cierto? La mecánica del cálculo es sencilla. Sencilla si conozco dos variables.
cuál es el flujo de caja y cuál es el costo de oportunidad. Luego, es complejo identificar cuál es el flujo de caja que se proyecta para un proyecto, para una inversión específica, e identificar cuál va a ser el costo de oportunidad que está inmerso en esa inversión. Si hacemos un ejercicio sencillo, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos un proyecto en donde se invierte 1.000.000 de pesos hoy para obtener una serie de flujos de caja de 90.000 en el primer año, 90.000 en el segundo año, 90.000 en el tercer año y 1.090.000 en el cuarto año. ¿Ese proyecto es viable o no? ¿Ustedes qué opinan? Hugo, Angie, ¿qué opinan? ¿Es viable o no? ¿A 4 años, profe? Sí, lo que estás viendo ahí en el flujo de caja. Pues para mí no. No, apaguen y vuelvan a arrancar desde la primera presentación. ¿Y cómo te atreves a decir que sí o que no? ¿Qué criterio utilizaste para decir que sí o que no? ¿Por qué no? ¿Qué tasa de oportunidad lo evaluaste para decir que no es viable? Por favor, calculen el valor presente neto de esta inversión. Lo voy a abrir por acá en un Excel. Por favor, calculen el valor presente neto de esta inversión y su costo de oportunidad fuera ahorrar en este momento en un CDT
que les renta el 4,5% efectivo anual. O sea, tienen dos opciones. Al final, su compañera tenía razón. Uno siempre evalúa frente a otra cosa. Tienen dos opciones. O invierten en el proyecto este que estoy seleccionando acá. O ahorran al 4,5% efectivo anual. ¿Qué es más conveniente? ¿Hacer el proyecto o dejar la plata ahorrada al 4,5%? ¿Cuánto les da ese valor presente neto? Por favor, calcúlenlo. Profe, ya tengo el valor. ¿Cuánto te da? 1.438,6564. Te quedó mal calculado. No, me dio eso. O sea, es que ahí está aproximando. 161.438,6564. O sea, ahí aproximó. Es que dijiste 1000. De 1000 a 161.000 hay una diferencia. No. 161.438,65. Ok. Ah, ¿Y entonces qué opinan? El cálculo es importante y la conclusión. ¿Qué creen que pasa con ese negocio? ¿Es viable o no lo es? ¿Es viable, profesor? ¿Por qué?
Porque el valor que nos dio es positivo. Ok. ¿Qué pasa si no tuviera yo ese dinero, sino que me proponen ese mismo negocio? ¿Mm? Y me toca endeudarme con Bancolombia. 11,6% me cobra Bancolombia. ¿Cuánto sería el costo de oportunidad? ¿Qué pasa si hago el proyecto con dinero de deuda? O sea, si voy a prestar todo el millón de pesos al 11,6. ¿Cuánto me da mi valor presente neto? Menos 79.641. De acuerdo. ¿Qué concluyen? ¿Qué pasaría con ese negocio? Ya no es rentable hacerlo. ¿Qué pasa si lo invierto con un crédito del 9%? ¿Cuánto les da? Cero. Y entonces, ¿qué pasa en ese caso? No se gana ni se pierde. Se recupera solo una inversión. Sí, es indiferente. Sería indiferente, ¿cierto? ¿Todos vieron cómo se calcula el valor presente neto en Excel? Cojo el primer valor y le sumo. Coloco la fórmula que es BNA, abro paréntesis, me pide la tasa, punto y coma, me pide los flujos del 1 en adelante, ¿cierto? Cierro paréntesis, tengo mi cero. Si yo hiciera eso con las tasas de oportunidad que están planteadas en la diapositiva, que eran el 5, el 9 y el 15%, fíjense que para la tasa del 5% me da un valor de 141.838. Para la tasa del 9% me da un valor de 0, el valor presente neto. Y para un costo de oportunidad del 15%, el valor presente neto me está dando negativo, menos 171.298. Intuitivamente, la decisión que ustedes tomaron es correcta. Si el valor presente neto es positivo, el negocio es viable. Si es 0, es indiferente
y si es negativo, no es conveniente, no es viable. ¿Qué significará entonces? Hagamos unos análisis en función de lo que está diciendo acá esta diapositiva. Ya que tenemos el Excel y esa posibilidad de jugar con el Excel. Dice, a mayores flujos de caja manteniendo todas las demás variables, mayor es el valor presente neto. Básicamente lo que me está diciendo ahí es, a mayores los flujos de caja, es decir, si acá en vez de 90.000 tengo 100.000, pues fíjense que el valor presente neto aumentó, ¿cierto? Entre mayor sea la tasa de descuento, menor va a ser el valor presente neto. O sea que si ya no es del 9%, sino del 10%, el valor presente neto disminuyó. Entre mayor sea el tiempo en el que se recibirá el flujo futuro, manteniendo todas las demás variables fijas, menor es el impacto en el valor presente neto. Entonces, si en vez de, si con estos 100.000 en el periodo 1 y una tasa del 9%, un costo de oportunidad del 9%, obtengo un valor presente neto de 9.174. Si en vez de obtener el flujo de 100.000 en el periodo 1 lo obtuviera en el periodo 3, la incidencia sería menor, ¿cierto? Ya no sería 9.000, sino 7.000. Entonces, ¿recuerdan cuando, sí recuerdan cuando vimos la clase de emprendimiento, de creación de negocios, que decíamos, una de las máximas que se decía ese día era que debo intentar disminuir mis inversiones al máximo y aumentar mis ingresos al máximo desde el primer día para que mis negocios sean viables o sean más rentables. El valor presente neto puede ser positivo, cero o negativo. Y va a variar en función del costo de oportunidad, ¿cierto? ¿Qué significa ese resultado? ¿Cuál es la regla de decisión? Pues básicamente lo que ustedes ya dijeron, si es positivo, significa que el proyecto debe realizarse, si es igual a cero, que el proyecto es indiferente, si es negativo, que no debo realizar el proyecto, que no es conveniente. Esto intuitivamente ustedes ya lo sacaron así, ¿cierto? Pero básicamente lo que me está diciendo es que si el valor presente neto es positivo, es porque en pesos de hoy, los flujos positivos que promete el proyecto son mayores que los flujos negativos. Si el valor presente neto es negativo, es porque los flujos en pesos de hoy negativos son mayores que los flujos positivos. Implícitamente, esa regla de decisión me está diciendo lo siguiente. Si mi valor presente neto es positivo, significa que la rentabilidad del proyecto es mayor que el costo de oportunidad, que en últimas es mi tasa mínima atractiva de rentabilidad.
Por lo tanto, mi proyecto es viable. Lo vimos desde la primera clase, ¿cierto? Ese concepto. Si mi valor presente neto es igual a 0, implícitamente me está diciendo que la rentabilidad del proyecto es igual al costo de oportunidad. Por lo tanto, sería indiferente. Y si mi valor presente neto es menor que 0, implícitamente lo que estamos viendo es que la rentabilidad del proyecto es menor que el costo de oportunidad. Les voy a pedir que analicen estas diapositivas que tenemos acá, que están en grulla, en Moodle. Si quieren, para que profundicen un poco más de qué significa ese valor presente neto. El valor presente neto, cuando es positivo, es una medición en pesos de hoy del rendimiento marginal o que hay por exceso que se obtiene al invertir en un proyecto respecto de hacerlo frente al costo de oportunidad. O sea, implícitamente lo que ya habíamos comentado ahorita. Es como si comparara mi proyecto con mi otra alternativa de inversión, que era, en este caso, ahorrar, ¿cierto? Básicamente lo que veíamos cuando lo analizábamos con el ahorrar es que es más conveniente invertir ese $1.000.000 en ese negocio propuesto que hacerlo con un ahorro, ¿cierto? Que dejar ese dinero en ahorro. Luego, el valor presente neto es un indicador de valor agregado. Es una medición monetaria en pesos de hoy del diferencial que existe entre el rendimiento del proyecto y el costo de oportunidad. Es una comparación implícita entre la rentabilidad del proyecto y el costo de oportunidad. Por lo tanto, ese indicador de onda económica es un indicador de valor. Me está diciendo si creo o si destruyo valor. Luego, finalizando, digamos, nuestra regla de decisión o completando la regla de decisión, tenemos que un valor presente neto superior a 0, mayor a 0, me está indicando que el proyecto es conveniente, que la rentabilidad del proyecto es mayor al costo de oportunidad. Y en otras palabras, que se crea valor, que acumula dinero. Si el valor presente neto es igual a 0, me está diciendo que el proyecto es indiferente, porque la rentabilidad del proyecto es igual al costo de oportunidad. Y por lo tanto, ni se crea ni se destruye valor. Ni gano ni pierdo dinero. Si el valor presente neto es menor que 0, significa que el proyecto no es conveniente porque la rentabilidad del proyecto es menor al costo de oportunidad. Y por lo tanto, pierdo dinero. Se destruye valor.
Es un indicador poderoso, sobre todo para la parte decisoria de una empresa, ¿cierto? Y para los inversionistas. Me está diciendo si efectivamente gano o no gano dinero. Pero no es fácil de interpretar. ¿Por qué no es fácil de interpretar? Por la dificultad que les presentó a ustedes hoy saber qué era esa I, por más que lo acabamos de decir. Porque tengo que tener inmerso el concepto de costo de oportunidad. Tengo que tener muy claro ese concepto, entenderlo. Como ya lo vimos en el ejemplo, el valor presente neto es un resultado relativo. Depende del inversionista que esté analizando el proyecto. Depende de su costo de oportunidad. Para algunos un proyecto puede ser viable porque cuentan con todo el dinero y su costo de oportunidad es bajito porque no está haciendo nada con ese dinero, más que ahorrarlo o ponerlo debajo del colchón. Para otros puede que ese mismo negocio no sea rentable porque implica endeudamiento y ese endeudamiento no se compensa con la rentabilidad que arroja el proyecto o con los valores que arroja el proyecto. ¿Esto es claro o no? ¿Eso que yo estoy comentando? En otras palabras, el resultado del valor presente neto de un proyecto específico depende de la tasa de descuento o costo de oportunidad que tenga el inversionista para realizar la evaluación, pudiendo ser que un mismo proyecto sea atractivo para uno y no para otro. Y aunque el valor presente neto es el mejor y es el más poderoso de los indicadores de bondad económica, en algunas circunstancias es práctico y útil conocer cuál es la rentabilidad del proyecto. Expresado esa rentabilidad del proyecto, ese rendimiento del proyecto, como un interés efectivo anual o un interés periódico en función de los periodos de análisis del flujo de caja. El miércoles entonces comenzamos a hablar de la tasa interna de retorno. Por favor, revisen las diapositivas. Por favor, intenten profundizar. Normalmente no lo hago porque es confundir. Al final, lo más importante del valor presente neto es entender que es una comparación entre el rendimiento que tiene el proyecto y el costo de oportunidad y cuál es la regla de decisión. Pero por favor lean las diapositivas que me salté hoy acá, si quieren profundizar exactamente. El miércoles hablamos de tasa interna de retorno.
intentaremos hacer algunos ejercicios, comprender un poco más. ¿Dudas? Por el momento ninguno, profe. No, profe, gracias. Bueno, listo. Nos vemos el miércoles. Sí, señor. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe. No, profe, gracias. Hasta luego.